Aquí está con nosotros Daniel Lara Farías desde Alemania. Qué maravilla es la tecnología moderna que podemos estar hablando. Tú en Alemania en el exilio y yo en Estados Unidos en el exilio mismo, en el imperio. Así es. Yo recuerdo que tuve que vivir 3 años a principios de los 60, era un joven aún, o muy joven, en España, y lo que costaba que llegara un periódico de Venezuela, venían hasta en barco, y para llamar por teléfono no hablemos cómo era la cosa. Se tardaban horas y horas porque no había el cable directo submarino ni nada de eso. Pero, Daniel, ¿qué es lo que quieres conversar? A ver. Fíjate, Napoleón, lo interesante que para mí resultó el comunicado público que hace el gobierno brasileño y de cual se hace eco, por cierto, en la embajada de Venezuela, la legítima embajada de Venezuela en Brasil, encabezada por la embajadora María Teresa Velandria. En mi opinión, una de las personas, uno de los aciertos, porque nosotros quizás a veces mucha gente se queja de que hablamos de los nombramientos desacertados, pero pocas veces se dan cuenta cuando uno felicita los nombramientos acertados. No, porque cuando tú felicitas los nombramientos acertados, consideran que como tienen la verdad y el interés, bueno, por fin ese pendejo está diciendo que no. Pero si se te ocurre poner y cuestionar a alguien, entonces eres un villano, una víctima, tú eres chavista, eres comunista, eres no sé qué, no sé cuánto, pero en fin. Bueno, uno de los aciertos de Juan Guaidó en cuanto a nombramientos, desde mi punto de vista, es María Teresa Velandia como embajadora en Brasil. Una profesional en la materia, una mujer que conoce el tema diplomático y que se ha manejado y ha demostrado manejarse con mucha seriedad al respecto. Entonces, ella ha emitido o se ha hecho eco del comunicado, aquí lo tengo, que en la Gaceta Oficial ha hecho el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, donde expone, entre otras cosas, la prohibición del ingreso al territorio brasileño de altos funcionarios del régimen de Maduro. ¿Eso qué importancia tiene? Yo creo que la importancia va más allá de esta medida. Yo siento que hemos dado el primer paso, o que se está dando el primer paso, para llegar a donde queremos llegar, que es no solamente a impedir que entren los funcionarios del régimen de Maduro, sino también a expulsar a los que ya están. Porque esa es la otra, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas cómo en los años 80 y 90 en Venezuela se daba una figura que ellos mismos, los cubanos exiliados, sobre todo ligados al mundo cultural, actores, actrices de teatro, de cine y televisión, que a través de estos convenios que había de Cuba con el sector cultural venezolano, venían en alguna coproducción y poco a poco conseguían otro contrato y así poco a poco se iban quedando. Ellos se llamaban a sí mismos los quedaditos. O sea, que iban consiguiendo hasta que se quedaban en Venezuela, los quedaditos. Entonces, en el caso del chavismo hay unos quedaditos también, que son unos bichos que los han nombrado en cargos diplomáticos del chavismo, salen de esos cargos, bien sea porque renuncian o porque los remueven y se quedan. Te voy a nombrar dos. Andrés Izarra, Izarrita. Andrés Izarra, hijo de William Izarra y yerno de Antonio Ledesma, fue nombrado funcionario diplomático, si no recuerdo mal, en Austria o en Bélgica, que era uno de esos países. Al final el señor renunció a los cargos y se radicó ¿dónde? En Alemania. Se vino a vivir a Alemania, está viviendo muy tranquilo en Berlín. Un europeo más. Un quedadito. Pero no debería responder a ese señor por haber formado parte, porque es que aquí que no vengan con cuentos. Las palabras matan. Y la propaganda del régimen ha sido puntal fundamental de destrucción de la democracia en Venezuela. Eso no se puede negar. Y hay una responsabilidad. No mata solamente el que tiene la pistola en la mano, mata el que dice preparen la punta en fuego.
Eso está claro. Pero ahí tienes un quedadito. Tienes a otro, a Lucas Rincón. Ya la gente se le olvidó quién era Lucas Rincón, la cual aceptó. El señor es embajador en Portugal, pero tiene como 15 años embajador. Un quedadito. El otro, el que fue fiscal general de la República, que era embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez. Bueno, Isaías Rodríguez dijo haber renunciado al cargo, pero ¿dónde está? ¿Regresó a Venezuela? Que yo sepa, no. Es otro quedadito. En Brasil. Lo que no te entiendo es si no ha hecho nada en contra de las leyes, ¿no? Que se pueda llevar a un juicio en el país donde están, ¿por qué razón no se van a quedar si no quieren regresar al desastre que es la Venezuela del chavismo? Porque Venezuela y muchos de estos países donde ellos están, como firmantes de convenios en materia de derechos humanos, reconoce la jurisdicción internacional en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Y es que ellos han, ¿cómo se llama? Si es que por ser el encargado de la política de los primeros años de Chávez, ha violado los derechos humanos y puede ser llamado a juicio. En el caso de Isaías Rodríguez, sí. Pero eso lo podría hacerla o debería hacerlo para empezar cualquier ciudadano, pero fundamentalmente el presidente interino y su gente. Porque hay cosas que yo quiero hablar contigo después que termines la idea. Hay mucha gente que considera que Guaidó es un improvisado y es un tipo que acaba de llegar y pobrecito es que lo maneja, ¿no? Y él no sabe de política, sino llegó allí. Y eso es mentira. Guaidó es un tipo preparado que lleva muchos años en la política. Que la gente no lo sepa y que no estuviera en el pináculo de la política, de la dirigencia nacional, es otra cosa. Pero termina tu idea y después me hables de Guaidó, que tú lo conoces y trabajaste inclusive, si mal no recuerdo, con él. Bueno, trabajé con él, no, trabajé en la política en Vargas cuando él también lo hacía. Ah, ok. Fíjate, ¿a dónde voy yo con todo esto? Estos quedaditos, ¿verdad?, como Isaías Rodríguez, que fue nada más y nada menos que fiscal general del horror. ¿Okay? Y entonces usted dirá, bueno, pero eso no mató a nadie. Un momento. Cuando aquí se hicieron los juicios de Nuremberg, se hizo el gran proceso contra los jueces y juristas del horror, que fueron todos los que crearon las leyes para que fuese legal matar a los judíos. Bien. Por ejemplo, ¿no? A esa gente se le juzgó. Isaías Rodríguez es uno de esos que debe ser juzgado. Pero en el caso de Brasil, hay un personaje que está en Brasil, que fue designado. Allá va, antes que el personaje. Vuelvo a repetir, le corresponde en primer lugar a quienes dirigen el país, aunque sea sin armas y aunque sea cuando lo dejan entrar en la Asamblea Nacional, en el edificio del Congreso, pedirlo a esos países. Esos países no tienen por qué estar informados, ¿no? A menos que hayan violado descaradamente, ¿no?, los derechos humanos de eso. Y ellos dirán, bueno, pero si los que están luchando por una democracia en Venezuela no nos piden, y además lo piden, ¿para qué? Si no manejan la justicia. Vamos a suponer que Guaidó te hace caso, ¿no?, y manda a pedir que expulsen y que traigan para Venezuela, ¿será?, ¿no?, a Isaías Rodríguez. Ajá, llega por Maiquetía, felices, lo recibirán sus familiares, si es que tiene, y ya está. Guaidó no puede hacer absolutamente más nada. Guaidó no, pero la justicia internacional sí. No es que los expulsen, es que a los Isaías Rodríguez y a personajes como el que se encuentra como agregado militar del régimen de Maduro en Brasil, Manuel Barroso, golpista del 4 de febrero, y uno de los mafiosos que se encargó de Cadivi y de todo el saqueo de las divisas en Venezuela durante el control de cambio, la justicia internacional tiene que procesarlos. Claro. En el caso de Isaías Rodríguez, tiene que ser llevado ante tribunales internacionales en materia de derechos humanos, por todo lo que hizo durante el periodo que allí estuvo como fiscal general. Tiene que mostrar las pruebas, tiene que haber pruebas. Tiene que haber, por supuesto, y eso tiene que hacerlo. Eso tiene que hacerlo el gobierno interino. Por eso al gobierno interino es el que le corresponde hacer eso. Sin duda alguna. Todas esas cosas son materias pendientes y sin duda alguna hay que avanzar hacia eso. Pero de la misma manera... Ahora, ¿tú crees que eso, perdona, pero tú crees que eso debería ser prioritario con todos los problemas que hay encima y el primero es sacar a esa banda de Miraflores, ¿no?
hacer ese tipo de cosas. Pero si es prioritaria, por ejemplo, hacer giras por Venezuela. Si es prioritario, por ejemplo, por eso es que yo insisto tanto en el nombramiento de un equipo de trabajo de Juan Guaidó, de ministros, todos en el exilio, por cierto. Porque que Juan Guaidó no lo puede hacer todo, porque ni que fuera el hombre orquesta. No, le está haciendo proselitismo político por Pero debería haber, de una vez por todas, un ministro de la defensa en el exilio, encargado de hacer los enlaces requeridos, porque va a llegar el momento que no va a quedar más salida que una acción militar en Venezuela. Tiene que haber un ministro de justicia que se encargue de estas cosas, del manejo de estos esbirros que andan por el mundo impune. ¿Y por qué no lo hay? Yo creo que no lo hay más, y entonces aquí voy a responderte el otro planteamiento que me hacía. Juan Guaidó no se gobierna. Juan Guaidó no es él. Juan Guaidó es el representante de una clase política que lo escogió a él para que dirigiera un proceso. A él le correspondía en este momento, a lo mejor no hubiera sido otro, así como le correspondió a Ramos Alub en un momento dado, diferentes. A él le correspondió en ese momento y tuvo, no sé si se llama suerte, de ser presidente interino. Yo creo que no es ninguna suerte. No, a él no le correspondía a su partido. Su partido buscó los apoyos para, entre otros nombres, el nombre que sumó el mayor número de apoyos fue Juan Guaidó. Y yo entiendo por qué lo sumó. Porque Juan Guaidó, a diferencia de Freddy Guevara, que era el otro de los posibles ungidos, o a diferencia de Francisco Sucre, Juan Guaidó, ya que es donde puedo hablar con conocimiento de causa, por conocerlo por lo menos desde el año 2008, porque Juan Guaidó estuvo, por lo menos desde el año 2008 lo ubico yo, haciendo trabajo partidista, organizando partidos. Primero en el partido de Roberto Smith, llamado Vargas de Primera, donde estuvo junto a Roberto y Esteban Gervasi en la campaña a gobernador de Roberto Smith a la gobernación de Vargas del año 2008. ¿Tú te acuerdas aquella serie de televisión en el Canal 8 cuando era privado que se llamaba El hombre del maletín? No había nacido cuando eso. Ah, entonces sigue. Entonces, en aquel entonces, era terrible. Juan Guaidó hacía esa labor. Cuando Roberto Smith se va a Voluntad Popular, se lleva a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó siempre estuvo, que yo recuerdo, Juan Guaidó siempre estuvo trabajando en el área de organización. Y yo recuerdo que inclusive dentro de Voluntad Popular lo utilizaban como apagafuegos cuando surgía algún problema en las regiones por una discusión en el aparato del partido. Podríamos decir, en los términos clásicos de política, que Juan Guaidó es un hombre de aparato. Esa es la forma de llamarlo. Y tenía fama de honesto, por cierto. Además de eso, tenía otra particularidad, que al ser un hombre de aparato estaba acostumbrado a sentarse con los jefes partidistas nacionales y regionales. De tal manera que si para el país fue, para muchos, ¿no? El país fue, bueno, ¿y ese Juan Guaidó quién es? Había gente que ni sabía pronunciar el apellido. ¿Cómo es que se llama? Guaidó, Guaidó, ¿cómo es que se llama? La gente no sabía. Ajá. Los políticos sí. Los políticos sí sabían quién era Juan Guaidó. Todos los activistas de todos los partidos de Venezuela sabían quién era Juan Guaidó, porque Juan Guaidó recorrió el país más de una vez. De hecho, cuando se hace la jornada de protesta del año 2017, que arranca en el año 2016, el 1 de septiembre, cuando se hace la gran concentración del 1 de septiembre, la persona encargada de recorrer el país a nombre de Voluntad Popular para hacer esa gran convocatoria fue Juan Guaidó. Entonces, no es un desconocido, ojo, no es un desconocido para los políticos, dirigentes nacionales, regionales, ni para los activistas. Y tampoco es un desconocido, atención, tampoco, y al revés, tampoco él es un recién llegado a la política. Él sabe quiénes son esos caimanes, saben de qué pata cojea, y a él lo conocen también. En tal sentido, ese cuento de que, bueno, pero él apenas tiene 6 meses en esto, él está llegando, él está muy jojoto, no es verdad, no es verdad. Para bien y para mal. Juan Guaidó conoce a Henry Ramos Alú desde hace 3 días, conoce además de eso a todos los sectores. Todos los sectores de la actual oposición conocen y por tanto confían en Juan Guaidó. Desde María Corina Machado hasta Henry Ramos Alú. Y te voy a decir por qué.
En el caso de María Corina Machado, que por cierto, Juan Guaidó no es primera vez que es diputado. Juan Guaidó fue diputado ya en la Asamblea Nacional del 2010 al 2015. Era el suplente, el segundo de la lista por Vargas. Era el suplente del diputado Adeco Bernardo Guerra, que no lo dejó incorporarse nunca, por cierto, por orden de Henry Ramos Alú, eso también es verdad. Pero Juan Guaidó, a pesar de eso, se dedicó a hacer labor parlamentaria. ¿Con quién? Con María Corina Machado. Cuando montan aquel movimiento, porque cuando se hicieron las elecciones del 2010, Voluntad Popular aún no existía como partido. Sí, sí. Ellos se montan en una iniciativa de María Corina Machado llamada La Movida Parlamentaria. Y en esa organización, de alguna manera, hicieron algunas acciones de calle, luego se desembocan lo que se hizo en el 2014, en las protestas de 2014, donde Juan Guaidó estuvo en la primera línea, donde Juan Guaidó se le vio haciendo huelga de hambre, donde a Juan Guaidó se le vio en actividades de calle y en actividades de organización. ¿Por qué la gente se olvida de eso? Principalmente porque Venezuela está diseñada, la Venezuela del chavismo está diseñada para tener memoria corta. El sistema de propaganda te lanza. Fíjate que ya aquí apenas han pasado 2 meses del escándalo del Cucutazo. Y ya la gente se le olvidó eso. Ya la gente ni pregunta. Ni dice, la Cúcuta, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces, ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que la propia clase política, hay cosas que no les interesa que se sepan. Yo no sé si es que les interesa, si les es mucho más rentable al proceso que encabeza Juan Guaidó decir que él es un novato. Porque de alguna manera lo ponen allí como, oye, no, tampoco es que lo critiques tanto, deja que el muchacho ahora que está empezando. Y por otro lado, porque le permites hacer una distinción. Bueno, yo soy el joven que está intentándolo, entonces son estas partidas viejos y no me dejan. Que tampoco sería malo. Pero lo real, la realidad, la verdad y lo que de verdad hay que poner sobre la mesa es una sola cosa. Sí. Es una sola cosa. No es un novato, no es un recién llegado. Y además de eso... que ¿por qué estaba allí? Porque no es un novato ni un recién llegado. Iba a decir, él está allí. Él está allí. Por los sectores. Claro, él está allí porque de alguna manera todos esos sectores saben que Juan Guaidó concentra, y aquí voy a hablar de sus ventajas, concentra dos ventajas a su favor. Uno, tener experiencia partidista y política superficial y subterránea, que a veces la subterránea es más importante que la superficial. Y además venir de esa camada de jóvenes incorporados a la política a partir del año 2007. Entonces, de alguna manera, eso era una buena señal. El problema es que las apariencias no bastan y que es necesario concretar cosas que aún no se concretan. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero lo que sí sé es que yo no critico del todo o creo que no es justo lanzarle todas las críticas encima a Juan Guaidó, porque es que lo que hace Juan Guaidó no lo hace porque él tiene que hacer las cosas que sabe que esa clase política le va a aprobar. Por eso es que no se nombró un gobierno interino, porque para nombrar un gobierno interino, para nombrar unos ministros, Juan Guaidó no puede nombrar ministros en función de su criterio, sino que entonces tiene que escucharle. Le harían lo que le hicieron los adecos a Carlos Andrés Pérez II. Bueno, le harían, exactamente. Y demás, porque no puso donde haya, ¿no? No puso a ministros ADECO. Pero esa no es la acción democrática de siempre, ni eran los partidos de Betancur, Caldera, Gustavo Machado y Jovito Villalba, ¿no? Y la verdad es que los partidos, no sé desde cuándo, tú sabrás desde cuándo, están violando descaradamente la Constitución, violándola descaradamente los partidos democráticos y políticos. Y si va a haber una nueva Venezuela, yo creo que los partidos políticos deberían ocupar su lugar y no estar presentes en la justicia venezolana, o sea, en todos los poderes. Los poderes tienen que ser independientes. Ahora, ¿quién escoge la gente que rodea a Guaidó? Guaidó tiene que ser responsable. Vamos a estar claros de la gente que le rodea, porque si a mí me dicen que fulanito de tal, que yo sé que es un narcotraficante o un ladrón o lo que sea, no me lo quieren poner aquí al lado, yo tengo el derecho, supongo que Guaidó tiene el derecho de decir, no, mira, no creo que lo haga, ¿no? Pónganlo ustedes, perfecto, no nos queda más remedio, es el negocio, necesitamos dinero, entonces los bolichicos que estén también con nosotros, ¿no? Pero ¿hasta qué punto él tiene libertad para no aparecer, ya que tú tocaste ese tema, sentado con gente que le resta en lugar de sumarle?
Mira, yo lo que creo, Napoleón, es que evidentemente Mm. el hecho de que haya un nuevo dirigente no significa que haya nuevas prácticas. Nuestra amiga en común, la dirigente comunitaria de Vargas, Xiomara Barreto, Ujú. que también conoce a Juan Guaidó, ¿okay? Y podría también dar fe de todo lo que yo estoy diciendo. Eh, una vez ella me reclamó por una discusión que teníamos precisamente en aquellos años que se estaban escogiendo los candidatos, porque yo como representante de un partido, dentro y fuera del partido, yo abogaba por un relevo generacional. Porque yo sí creo en eso. Porque sí es necesario un relevo generacional. Y esto no significa que entonces el que es de generaciones anteriores tú lo vas a desechar. Ah, No, es que exacto, ¿no? Lo puedes escuchar. Y más ahora que el mundo está cambiando más rápidamente que en ninguna otra época de la humanidad. por Vamos supuesto, tú puedes combinar las cosas. Entonces, pero ella entonces un día, en medio de una discusión de eso, me dijo, pero es que tú estás equivocado, porque yo los llevaba dinosaurios, ¿no? Que era pero es que tú estás equivocado, porque tú consideras que los viejos son dinosaurios y hay dinosaurios bebés por sus prácticas. Los dinosaurios nacen chiquitos y van creciendo. Y ¿Y a quién se eso refería ella? a muchos políticos que ella decía, y yo creo que en aquel momento teníamos la gran discusión con Ricardo Sánchez. Yo le voy a preguntar a Xiomara a ver cuáles son los dinosaurios bebés. Porque tienes a uno, Ricardo Sánchez. O sea, ¿tú crees que Ricardo Sánchez no es un dinosaurio? Un dinosaurio y un bebé, desde el punto de, o sea, de un dinosaurio chiquito. Entonces, todas esas cosas, cuando tú las ves de esa manera, tú te das cuenta de que las viejas prácticas siguen. Ah, es que para nombrar mira, hay que nombrar 50 Pero no me ha embajadores. respondido la pregunta, es decir, ¿cuál es la libertad que tiene Juan Guaidó y quien esté en el puesto de Juan Guaidó? ¿No? ¿Cuál es la libertad que tiene el presidente interino para sentarse o no al lado, no para la escogencia solamente, sino para sentarse o no al lado de alguien que él considera que le puede quitar votos? A lo mejor la persona es una maravillosa persona y un tipo más honesto que Guaidó, vamos a estar claros, pero tiene mala imagen, ¿no? Y lo que anda buscando evidentemente son votos. Entonces, ¿cuál es la libertad que tiene? ¿Cuál es la libertad que tiene? La que le permite su partido y el jefe de su partido, Leopoldo López. La que le permiten los demás partidos de la alianza opositora. La que le permiten las circunstancias, y entre esas circunstancias está el tema de los aliados O sea, que no internacionales. tiene libertad. Pero es que, Si todos los partidos tienen son los que deben permitirle a él con quien se sienta, ¿no? Y no bueno, él. Napoleón, eso pasa en toda parte del mundo. Ningún presidente es 100% libre, si no estamos hablando de un tirano. Ah, ¿No? no, pero que estás hablando de todos los partidos y además unos partidos Claro, tan minoritarios que hay, porque ahora el venezolano no cree en la mayoría de los partidos. está O sea, es la bien. minoría la que cree en los partidos porque están desprestigiados por ellos mismos, por cierto. Claro, claro, Pero es puede así. ser. Es así, pero hay que entender la circunstancia, Napoleón. La circunstancia es que vuelvo y te repito, Juan Guaidó no se gobierna. Es que un tipo que tiene que asumir las circunstancias. Ojo, no lo estoy excusando. Yo considero que desde hace rato Juan Guaidó debió haber dado un golpe a la mesa y haber tomado el control de algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los embajadores. Allí debió haberse tomado el control de algunas cosas. Porque tú no puedes ponerte los zapatos primero y las medias después. Y fue un error nombrar esos embajadores sin nombrar un canciller, porque dejaste a esos embajadores al garete. Y no hay alguien que ordene la acción que en esos 50 países se va a hacer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces hay otra circunstancia. Ese gobierno interino no tiene plata. Todos lo sabemos. Y tú no puedes tener, entonces tú te das cuenta, si revisas, con solo revisar las redes sociales de los diputados te das cuenta, cómo hay permanentemente unos diputados viajando por el mundo. Con dinero que yo me imagino que será el producto de donaciones y todo lo demás, porque no me voy a poner a especular de lo que no sé. Vamos a suponer que hay fondos para eso. ¿No sería mejor, chicos, Quiero tener... decirte que Odebrecht no es la única. Bueno, No pero, lo eso, quiero decirte que fondos siempre se consiguen. Y pero sobre todo los bolichicos. el planteamiento es el siguiente. Ajá. ¿No sería mejor tener a una sola persona viajando, que esa persona debe ser un canciller y sus colaboradores más cercanos, viajando para en efecto articular esa política exterior, en vez de tener a 15 diputados dando vueltas por el mundo,
gastándose unos reales que muy bien podrían utilizarse de forma más eficiente. Por ejemplo, el tema militar. Mira, aquí todo el mundo tiene una preocupación. Y de verdad hay que tener un responsable del tema militar. Y eso es un tema difícil. Mira, porque es que aquí venimos con el problema que tiene la clase política venezolana, que nunca se discute. La clase política venezolana, Napoleón, ojo, yo no lo sé, tú seguramente tampoco lo sabes, pero un político debería saber, un dirigente nacional debería saber identificar por las insignias a un general de un coronel. Ni siquiera eso lo saben los políticos venezolanos. No tienen contacto con la vida real de los cuarteles, no saben lo que significa la vida militar, no saben lo que significa el contacto con los militares, ni saben tratarlos, ni saben hablarles. Uno se da cuenta. Es que lo vimos el 30 de abril. Les tienen recelo y miedo. Pero a los militares le pasa lo mismo con la dirigencia civil. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso en medio de esta situación en la que estamos? Porque si te pones a ver, yo no me canso de decir esto, el chavismo está derrotado políticamente, económicamente, culturalmente y hasta desde el punto de vista de la retórica y del discurso, de su relato. Lo único que sustenta el chavismo son los militares. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuándo vamos a atacar eso? Bueno. ¿Cuándo vamos a tener una clase dirigente que se encargue, en efecto, de manejar el tema militar como debe manejarse en las actuales circunstancias? Sí. Bueno, te voy a dejar porque ese perro que tienes ahí aullando todo el tiempo, yo entiendo que estés solo en Alemania y que el perro es el mejor amigo del hombre, pero basta ya con los aullidos. No, no sé si... Bueno, vale, un abrazo, a ver si mañana conversamos de dónde saca el dinero, ¿no? Los partidos políticos en el mundo entero, no solamente en Venezuela, pero si quieres en Venezuela también, y hasta qué punto deben tener en una democracia, deben estar involucrados los partidos políticos, ¿no? En los tres poderes, que si eso es democrático o es exactamente todo lo contrario. ¿Te parece? Ok, perfecto. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Gracias entonces, Daniel Lara Farías.